Buen día a todas y todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación de todas las instituciones involucradas y especialmente de Rodrigo Aguilar, con el que hemos estado en contacto hace mucho tiempo. Yo vengo representando a la oficina subregional de la OIT para el Cono Sur, es decir, la oficina que plantea acciones para Uruguay, Paraguay y Chile. En este marco me han pedido que desarrolle un tema que es el empleo asalariado. Voy a tratar de mantenerme los 30 minutos que me han asignado, pero es probable que me extienda un poquito más. Y voy a explicar por qué. Es muy difícil analizar el empleo dependiente, el empleo asalariado, sin hacer referencia a muchos otros factores, ¿no?, que están condicionando la inserción de los jóvenes como trabajadores dependientes. Entonces, es una presentación que esquemáticamente vamos a empezar por el final. Voy a plantearles, justamente por las dudas que se aburran y se vayan, lo más importante de la presentación en las primeras láminas, y después vamos a hacer un pequeño recorrido sobre algunos elementos que yo considero fundamentales para comprender, si es posible en 30 minutos, la forma y la calidad de los empleos de los jóvenes como trabajadores dependientes. Entonces, en primera instancia, la siguiente, por favor. Cuando hablamos, algunos elementos que podríamos tomar en cuenta como introducción al empleo asalariado. En el concepto de trabajo decente no me voy a detener, pero sí quiero reafirmar que lo estipulado por la OIT dentro de lo denominado como trabajo digno y productivo, o más bien trabajo decente, tiene que ver mucho con las variables que marcan la precariedad, la calidad del empleo de los trabajadores dependientes, al menos en la parte de los ingresos justos, los aportes para la jubilación y la cobertura de salud y la igualdad de oportunidades. En las diferentes investigaciones que ha realizado la OIT, esas son la forma que hemos encontrado de aproximarnos a la precariedad del trabajo dependiente, ¿no? Es si el joven gana más o menos que el salario mínimo y si tiene cobertura de salud y a su vez si hace aportes a un sistema jubilatorio. Son como tres elementos que surgen claramente de las encuestas de hogares y los censos y que permiten de alguna manera ver los niveles de precariedad. Pero ¿cómo estamos en América Latina? Y esto es también interesante. ¿Cuántos jóvenes son trabajadores dependientes? ¿Cuántos independientes? ¿Cuántos de ellos son patrones o empresarios con personal a su cargo? ¿Cuántos trabajadores familiar no remunerado? ¿Y cuántos están en el servicio doméstico o son trabajadores domésticos? Nosotros podemos, yo no sé si ustedes ven los números, pero yo les voy a hacer un pantallazo de esta tabla. Del total de los jóvenes insertos en el mercado de trabajo, el 64% está como trabajador dependiente o trabajador asalariado. De ellos, el 58%, casi el 59%, porque es en su 58,9%, está a nivel privado y solamente el 5% a nivel público. Como emprendimientos, que después vamos a ver más adelante, que hay que distinguir entre lo que es un emprendedor por vocación y un emprendedor por necesidad, pero si metemos todo eso en la misma bolsa, nos da que a nivel de emprendimientos o trabajadores independientes, el 14% de los jóvenes entran en esa categoría y apenas el 1,8% son patrones.
Después tenemos como trabajadores familiares no remunerados al 13,5% y como trabajadores domésticos o en el servicio doméstico al 6%. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que deja esta tabla? Los titulares son que de 6 de cada 10 jóvenes que están en el mercado de trabajo son trabajadores dependientes. Y que a su vez los adultos, hay un dato muy importante que yo no se los dije hasta el momento porque se los quiero recalcar. Los adultos duplican a los emprendedores. O sea, los jóvenes tienen un 14% de emprendimiento y los adultos llegan a un 31%. Y habría que pensar por qué se da esa situación. Que después vamos a ver más adelante. A ver la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se manifiesta este déficit, esta precariedad en el empleo asalariado de la población joven? Está claro que la precariedad laboral se manifiesta a través de las altas tasas de desempleo, pero también a nivel del empleo, porque en la región de América Latina se están creando, los empleos que se crean son de mala calidad y plantean, y además son muy pocos en relación a la cantidad de jóvenes que ingresan anualmente al mercado, con lo cual genera aún más presión. Y otro de los problemas que en el caso de los jóvenes, que esto es una cuestión que se ha investigado haciendo seguimiento de personas específicas en las encuestas de hogares, los jóvenes tienen una alta rotación de sus empleos, por diferentes motivos. Yo no voy a comerme el cuento de que los jóvenes no tienen cultura del trabajo y todo lo demás, porque ese es otro tema que después tenemos que analizar. Pero el hecho concreto es que existe una alta rotación. Y eso trae dos implicancias fundamentales. Uno, la alta rotación no permite generar aprendizaje, incorporar competencias, especificidad, asumir un perfil en el mercado de trabajo. En un mercado de trabajo que después vamos a mirar en una tabla que les armé y que quiero compartir con ustedes, cada vez las funciones son más específicas y cada vez más individual, y el rendimiento es cada vez más individual. Es un mercado de trabajo ampliamente complejo. Entonces, esta rotación, en conclusión, no permite aprender, no permite acumular y fortalecer competencias específicas y generales. Los bajos ingresos es otro componente del empleo asalariado de los jóvenes. Los jóvenes ganan el 60% del sueldo de un adulto en América Latina. Y otro tema que a mí me parece fundamental, y más si lo comparamos con las compañeras mujeres y los grupos feministas, etcétera, a los jóvenes les cuesta mucho funcionar como grupo de presión en la sociedad, ¿no? Pocas veces lo hacen. Están las experiencias ahora en Chile de los pingüinos, de los estudiantes, etcétera. Y además los jóvenes en ese mismo punto presentan muy baja sindicalización, con lo cual los deja más expuestos al nivel de precariedad y les es muy difícil reclamar por sus derechos. Bueno, ¿por qué pasa esto a nivel del empleo asalariado de los jóvenes? Repasando las tendencias demográficas, si bien hace mucho tiempo que venimos hablando de la ventana de oportunidad para América Latina, lo cierto es que en los próximos 20 años, igual lo que venimos repitiendo se va a mantener. Van a existir muchos jóvenes, los jóvenes tienen una alta proporción, una alta representatividad en la población, y a su vez muchos de ellos son pobres, ¿no? Y eso genera que tengan a su vez una gran representatividad en la problemática del mercado de trabajo. Es muy difícil ejemplificar en los países en los que estamos desarrollando las ponencias, etcétera, pero yo quisiera ejemplificar en este caso con Paraguay para que ustedes tengan una dimensión del peso de la población joven en América Latina. En Paraguay el 60% de la población tiene menos de 30 años. Y además 6 de cada 10 subempleados son jóvenes y 5 de cada 10 desempleados son jóvenes. Eso quiere decir
que como le vaya a los jóvenes, le va a ir al país, y eso es así de sencillo, es una ecuación muy simple. Entonces, las tendencias demográficas reafirman que los jóvenes van a continuar teniendo una alta representatividad en la problemática del mercado de trabajo. Después hay un punto muy importante a nivel del empleo asalariado, que es la cuestión cíclica del crecimiento económico con relación a los jóvenes. En la próxima diapositiva vamos a revisar los círculos viciosos que tienen que ver con la situación de la inserción laboral de los jóvenes, pero está claro que los jóvenes son cuando hay aumento de la demanda agregada de empleo, cuando crece los puestos de trabajo, son los últimos en llegar, ¿no? Los últimos en incorporarse, y cuando hay contracción de la demanda, cuando hay crisis, cuando los puestos de trabajo son menos, son los primeros en ser despedidos, por una cuestión de costos, entre otras cosas, ¿no? Es más fácil sacar a una persona que lleva pocos tiempos y pagarle una indemnización que a un trabajador que lleva 30 años. Entonces, el concepto general es que la precariedad no disminuye, aunque sí avanza la tecnología y es un mercado cada vez más vertiginoso, pero conviven varios mercados. Yo me animo, esa segmentación o esa división de que hablan de que es un mercado, a mí a veces estoy muy tentado, aunque muchos colegas me han corregido, de hablar de varios mercados. No podemos hablar de un mercado laboral, sino de muchos, de varios. Y la mayoría de las personas que entramos al mercado de trabajo transitamos en un mercado y nos es muy difícil emigrar a otros, a mejores mercados. Las barreras entre uno y otro mercado cada vez son más altas. Entonces, generalmente hay cierto grupo de jóvenes que están en los mismos tipos de trabajo, en las mismas estrategias de sobrevivencia, y es muy difícil llevarlos a otros. Y ahí está el plus que deben de dar los programas, el darle elementos para transitar a mejores mercados, más que priorizar la inserción laboral inmediata, desde mi punto de vista. Bueno, a ver, la siguiente, por favor. Me voy a apurar porque si no... a ver, volvamos para atrás un minuto, aunque estemos mal de tema. Ok. Bueno, la siguiente. Ahí está. Ustedes tienen acá dos columnas. En la blanca tienen cómo era el mercado de trabajo en la época de nuestros abuelos, ¿sí? Y en amarillo tienen cómo es el mercado actual. De alguna forma, el mercado actual es mucho más exigente y depende específicamente de la persona, del rendimiento de cada uno de nosotros. Y hay que tener la capacidad de aprender, de resolver problemas, hay que conocer los procesos. Hay una diferencia importantísima en que antes las cuestiones eran en cadena y la responsabilidad era colectiva. Entonces, es un mercado de trabajo que impacta realmente y que nos mete miedo aún a los que fuimos niños de clase media. Es real. Entonces, en todo este proceso es muy importante tener en cuenta que es aquí a donde está el empleo asalariado de los jóvenes actuales, ¿sí? Son sistemas de producción dinámicos, flexibles, con cambios frecuentes. Es claro que existen reestructuras de las empresas y hay que volver, uno pasa de ser telefonista a otra cosa, es predominantemente diferenciado, es poco predecible, etcétera, etcétera. A ver la siguiente, por favor. Bueno, muy bien. A mí estos son lo que la OIT denomina las trayectorias de trabajo decente para los jóvenes, pero básicamente existe una correlación en la medida que los jóvenes tengan más signos positivos, o sea, más elementos fuertes de la primera columna, el empleo asalariado juvenil va a ser menos precario. Eso está claro.